¿Te suena eso de tener unos ciertos pensamientos según te despiertas? Tener estos pensamientos también cuando vas a la universidad, cuando vas a trabajar, cuando estás en el gimnasio, en entornos con amigos, con pareja, con la familia. Tener un tipo de pensamientos que te indican que no estás atendiendo a algo que deberías estar haciendo. Yo lo llamo el locutor de radio, que no le ves, no sabes de dónde viene ese sonido, pero es alguien que te está bombardeando todo el rato con lo que deberías estar haciendo y que no estás haciendo. Para quien no me conozca, soy Álvaro Rodríguez y en 2020-2021 toqué fondo, tanto emocional como mental. Analicé la situación que tenía en mi vida y no me gustaba absolutamente nada. Fue entonces cuando decidí cambiar hábitos, la manera de pensar, relaciones, entornos y empezar a cuidar tanto mi mente como mi cuerpo. Y esta situación que te estoy contando era mi día a día. Había veces que incluso me despertaba por la noche empapado de sudor. Por aquel entonces tenía pareja y alguna vez que había dormido juntos me despertaba con la mitad de la cama empapado de sudor. Y no era orín, era simplemente estrés, cierta ansiedad, ciertos pensamientos que me repetía a lo largo del día porque sabía que no estaba atendiendo las cosas que debería hacer. No me gustaba mi trabajo, me sentía inseguro con mi cuerpo, no me gustaba la manera que tenía de pensar, los entornos en los que me movía, las cosas que hacía, el exceso de fiesta, el exceso de comer absolutamente mal, el exceso de consumir redes sociales, prestar atención a las noticias, cosas que vibran en emociones tan bajas, tan negativas, que me estaban literalmente partiendo la vida, me estaba jodiendo la vida y era una situación que odiaba, no me gustaba absolutamente nada. Y mi cuerpo me estaba dando indicaciones. En el vídeo de hoy te voy a compartir las dos herramientas que utilicé para cambiar esta realidad. Para quien no me conozca, en Instagram tengo en la descripción el enlace, Álvaro Roaj _, ahí hablamos en el día a día, cuento mi vida y muchas cositas más sobre cómo cambiar tu realidad y perseguir la vida que quieres. Aquí el problema central es los pensamientos. Nos vamos a centrar en qué tipo de pensamientos tienes en el día a día. Sabes perfectamente que la realidad que tienes no te gusta, pero los pensamientos que tienes los estás empezando a tener según la realidad que tienes. No tienes dinero suficiente para comprarte la casa de tus sueños, o para comprarte el coche, para tener el dinero que tú quieras. Tienes un trabajo que no te gusta. Entonces los pensamientos que tienes, en lugar de empezar a pensar que vas a conseguir el trabajo de tus sueños, empezar a pensar que vas a empezar a generar el dinero que quieres para comprarte la casa de tus sueños, irte a vivir con tu pareja, comprarte un coche, en lugar de empezar a pensar el físico que vas a empezar a construir, el plan que vas a crear para ser disciplinado en el gimnasio. En lugar de eso, estás teniendo pensamientos en base a los resultados que tienes, en base a la vida que tienes ahora. Tienes una vida que no te gusta, no tienes dinero en el banco. Entonces los pensamientos que tienes es que soy pobre, es que no puedo vivir la vida que quiero porque no tengo dinero, es que no tengo tiempo para emprender, para crear contenido en redes sociales porque tengo un trabajo de 8 horas que no me gusta, es que mira qué cuerpo tengo, no soy una persona disciplinada, siempre lo que me he propuesto lo he dejado, lo he abandonado, entonces no puedo conseguir el físico que quiero. Y eso te crea realidad. Recuerda esta secuencia para siempre. Pensamiento, emoción, acción, resultados. Todo lo que tú piensas te genera una emoción. Esa emoción repetida, esos pensamientos de manera repetida y continua del tiempo, te va a generar una emoción asociada. Cuando te venga ese pensamiento a la cabeza, te va a imprimir una emoción y tú te vas a empezar a comportar de determinada manera. No me dirás que tú te comportas de igual cuando estás feliz que cuando estás triste. No estás igual con tus amigos o con tu familia o tu pareja cuando estás feliz y cuando estás triste. Las acciones que haces, las conversaciones que tienes, el ocio que haces, la manera de divertirte, no es la misma. Entonces el resultado va a ser totalmente diferente. Si tú todo el rato te estás diciendo cosas negativas, estás analizando tu situación según los resultados que tú ya tienes, vas a seguir teniendo los mismos resultados, porque los pensamientos que tienes se están generándose a raíz de los resultados que tienes. Estos pensamientos generan unas creencias en ti, una manera de pensar, unas ideas, un paradigma, que es el patrón habitual de pensamiento. Y esto se imprime en tu mundo físico, los resultados. Entonces es un bucle infinito. Por eso tienes esta ansiedad, esta manera de pensar, por esto tienes estos resultados que no te gustan absolutamente nada. Y todo esto no lo hablo desde
mi manera de pensar porque yo crea o quiera que esto es así. Esto es metafísica pura. Hay tres planos de realidad que están actuando en todo momento. El plano espiritual de los pensamientos, ahí donde todo es posible. Los pensamientos que tienes, ahí está la vida que quieres, el coche que quieres, el físico que quieres, el trabajo que quieres, la riqueza que quieres. Debajo está el plano intelectual de las creencias. Todos los patrones de pensamiento que tenemos, las creencias, las ideas que tenemos asociadas a una emoción, crean esa creencia. Por eso las creencias son tan fuertes, porque no dejan de ser ideas que tenemos sobre algo, pero con un componente emocional. Y eso debajo imprime el mundo físico de los resultados. Por eso, si entendemos esto, el empezar a pensar de determinada manera te va a empezar a crear unas creencias nuevas. Y esas creencias, tú te vas a empezar a comportar según las creencias que tú tienes. Todo el mundo opera según las creencias que tiene. Entonces, si sabemos que el 95% de las decisiones y los comportamientos y de patrones de pensamiento que tenemos son de manera inconsciente porque están grabados en el subconsciente, que es donde están las creencias, pues sería inteligente empezar a tener ese tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? La primera herramienta que a mí me sirvió para cambiar este tipo de... para rebajar, mejor dicho, no para cambiarlo, para rebajar este tipo de carga emocional que tengo sobre mí mismo, es empezar a escribir. Empezar a escribir en tercera persona. Antes de el siguiente paso, este paso es muy importante porque cuando tenemos una claridad mental somos capaces de empezar a organizar, crear, estructurar nuestros días. Pero si no tenemos esa claridad, todo lo que tengamos va a estar como el día de hoy, absolutamente nublado y no vamos a ser capaces de organizar ni empezar a avanzar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tienes que empezar a escribir en tercera persona cómo te sientes. Yo, Álvaro, pues en lugar de escribir en primera persona diría, Álvaro se siente de determinada manera, está pensando esto, se da cuenta que cuando piensa esto, siente esto y los resultados que tiene son estos. Cuando tú sueltas cómo te sientes en tercera persona, parece que estás definiendo la vida de un amigo. Tienes un problema de disciplina. Pues yo, Juan o Pepito, o Lucía, o como tú quieras, como tú te llames, se siente de esta determinada manera. Le cuesta ser disciplinado en el gimnasio, le da vergüenza estar en ambientes en los que la gente le puede llegar a criticar, tiene problemas de dinero, tiene problemas de que no le gusta su trabajo. Empezar a escribir eso en tercera persona. Cuando tengan momentos de frustración, de ansiedad, esto te rebaja mucho emocionalmente, te rebaja la carga emocional y empiezas a ver las cosas de determinada manera. Empiezas a ver las cosas de otra manera. Y esto, una vez en esta situación, ya podemos ir al segundo paso. El segundo paso es empezar a actuar como el otro yo. Te sientes de esta manera. El siguiente paso, ¿cuál sería? ¿Cómo resolvería esta persona, la persona que yo aspiro a ser? ¿Cómo resolvería la persona que aspiras a ser? La persona que tiene un trabajo que le gusta, la persona que tiene un físico que le gusta, la persona que se mueve en entornos que le gusta. ¿Cómo empezaría a comportarse esa persona? Empieza a describirlo. Esta persona tiene estas características, esta persona tiene este físico, esta persona empezaría a resolver esta situación que tengo de determinada manera. Juntar estas dos herramientas en el día a día, formarlas partes de tu rutina, es la combinación perfecta. Es una combinación perfecta porque, lo primero, empiezas a entenderte, a organizar pensamientos que tú tienes, emociones. Cuando coges una hoja en blanco y empiezas a escribir, te sientes como un poeta, te pones un poquito de música, te tomas un café y empiezas a escribir cómo te sientes en tercera persona. Empiezas a descubrir cosas y formas de pensar y emociones que tú tienes que antes no, que de otra manera no te podías haber encontrado, imaginado que tienes esas cosas metidas dentro de ti. Esos patrones de pensamiento que tienes instaurados por algún impacto emocional que ha ocurrido en tu vida. Esa manera que tienes de comportarte. ¿Cómo quieres comportarte? Esto es algo que a mí, es que literalmente me cambió la vida. Empezar a escribir cómo quiero llegar a ser, qué cosas quiero en mi vida,
cómo voy a resolver ciertas situaciones que en este momento soy incapaz de resolver. Aquí se ve muy mal, chicos. Lo siento por el cambio de tal. Aquí mejor. Juntarlo, como digo, estas dos herramientas son un componente vital para crear una realidad nueva y diferente en tu vida. Es la manera que tienes de cambiar el diálogo interior que tengas contigo. Porque si has entendido cómo funcionan los tres planos de realidad y eres capaz de elegir los pensamientos que tú tienes, ese diálogo interior que tienes, ese locutor de radio, en lugar de estar lanzándote pensamientos, palabras negativas, emociones negativas, te empezará a lanzar propuestas de cómo ser disciplinado, propuestas de empezar a crear planes para ser disciplinado, empezar a crear planes para encontrar el trabajo que quieres, planes para ganar más dinero, planes para mejorar tu relación, planes para conocer gente nueva, planes que te quiten la vergüenza. Pero claro, tienes que elegir los pensamientos que tú quieres, empezar a comportarte como ese otro yo. Esta es la herramienta que a mí me ha cambiado absolutamente la vida. Yo antes era una persona tímida, elegí ser tímida, nadie nace siendo tímido. Tú eliges ser tímido por eventos que te han ocurrido y te crees, has instaurado en tus creencias, en tu mundo intelectual, que tú eres así. ¿Por qué? Porque has tenido unos resultados y tú, los pensamientos que tienes son acorde a estos resultados. Pero tienes la capacidad de elegir otros pensamientos que de manera repetida y continuada en el tiempo van a empezar a formar parte de ti. Y eso, de manera automática, con acciones coherentes a la manera que tienes de pensar y de creer, te imprimirá unos resultados totalmente diferentes en tu vida. Dejarás de tener angustia por no tener el trabajo de tus sueños, porque te las apañarás para encontrar un trabajo. Te empezarás a formar, empezarás a ganar más dinero, a generar más dinero, a atreverte a subir contenido a redes sociales, a ser disciplinado en el gimnasio, a mejorar tus relaciones de pareja. Juntar estas dos herramientas, escribir en tercera persona para rebajar esa carga emocional y luego cómo resolver ese problema desde tu otro yo, que es el que te va a empezar a enviar, en lugar de ser el locutor de radio, te va a empezar el otro yo a empezar a enviarte pensamientos, lo que tienes que hacer. Porque esa es al que le tienes que hacer caso. Es ese el que tiene la vida que tú quieres tener. Esa realidad ya existe. Ya existe, en el mundo de los pensamientos ya existe. Simplemente tienes que materializarla. Tardará un tiempo, se llama proceso de gestación, que en otro vídeo te la traeremos sobre eso. Esto es metafísica, chicos. ¿Cómo funciona la realidad? ¿Qué manera tenemos de crear nuestra propia realidad? Tienes el poder creador que Dios ha instaurado en ti. Dios te hizo a su imagen y semejanza. Y esto está muy mal interpretado en la Biblia. No es que Dios sea físicamente igual que nosotros, sino que la capacidad que tiene Él de crear te ha dado una parte para que tú crees tu realidad. Si quieres aprender más contenido sobre esto, en el link de la descripción tienes mi Instagram, álvaroroaj_. Cuento mi día a día, cómo he cambiado mi realidad, cómo dejé mi trabajo, cómo cambié mi físico, cómo me saqué una posición, vivo de un trabajo que me gusta y estoy de nuevo intentando modificar esa realidad para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Chicos, recordar, juntar estas dos herramientas, escribir en tercera persona y empezar a comportarte como tu otro yo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.